A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito legal, tributario, financiero, laboral. Pero como siempre, la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el campo regulatorio de nuestro país. Quiero el día de hoy volver a estar, y estoy contentísima, con un amigo de la casa, un amigo de Tributación de hoy, un experto tributario, tanto en el ámbito local como internacional, y que hoy vamos a abordar un tema de vital importancia, que es el pago anticipado del impuesto a la renta en su concepción legal y en esta obligatoriedad que tenemos ciertos contribuyentes este 11 de septiembre. Pablito Villegas, amigo de la casa, ¿cómo estás, Pablito? Gracias porque tú eres ya parte de Tributación de hoy y pues definitivamente yo me siento muy contenta porque en muchísimos espacios puedo compartir contigo para transmitirles a las personas de una manera sencilla lo que es la tributación de hoy. Bienvenido, Pablito. Muchas gracias, Cristina. Es un gusto estar de nuevo en este espacio en el que me siento tan bien. Mira, Pablito, cuando yo hablo y te comentaba tras cámaras de Pablo Villegas, hablo de una persona que se ha ido generando, yo digo una marca como la tenemos todas las personas. Pero tú eres una marca particular y especial, porque la gente cuando escucha Pablo Villegas sabe de que vamos a hablar las cosas técnicas, las cosas como tienen que ser en un lenguaje sencillo, ameno, que es lo que nos gusta, para que todas estas personas que nos miran a través de Tributación de hoy, de Telesucesos, nos siguen en redes sociales, podamos entender. El Estado, el gobierno nacional, decreta un anticipo de impuesto a la renta. El decreto 1137, que sabemos, y tú nos vas a ir comentando todo este proceso desde que nace el decreto, se publica en el registro oficial, pasa a la corte, bueno, todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Cuéntanos un poquito, ¿qué pasa con la emisión o qué pasa con esta, hablemos, obligatoriedad que se genera en este decreto 1137, que para los que nos están mirando y están escuchando por primera vez, es el pago anticipado del impuesto a la renta? Gracias, Cristina. Esto sería bueno que veamos desde los antecedentes. Ya hubo un primer decreto, el decreto 1107. Ese decreto 1107 deberíamos tomar en cuenta que hay por lo menos dos crisis que está viviendo el país. Las dos crisis más relevantes son, por una parte, la sanitaria, como consecuencia del COVID, y por otra parte, una crisis económica. Entonces, en el momento en el que se sacó ese primer decreto, lo que se dijo fue, de una manera muy general, que lo que se va a obtener de recaudación va a servir para enfrentar, sí hablaba de la crisis sanitaria, pero no era muy claro respecto al uso, al destino específico que se iba a dar a esos recursos. Entonces, en el momento en el que la Corte Constitucional, que es el organismo que se dedica a revisar esos temas, vio eso y emitió un dictamen en el que consideraba que no se ajustaba a los criterios de la Constitución cuando estamos en un estado de excepción. Aquí, Pablito, es algo muy importante. Incluso yo dicté un webinar en esta semana y yo explicaba esa parte y que tú lo has dicho muy sencillo. Cuando a mí me preguntan, ¿es correcto? ¿Es ilegal? ¿Había marco jurídico regulatorio para sacar este anticipo de impuesto a la renta? Y la respuesta es, constitucionalmente, sí. El problema es que en el anterior decreto, que fue declarado inconstitucional, no estaba para los jueces de la Corte claramente justificado
el tema de la Constitución, la emergencia sanitaria, el estado de excepción que se lo podía solicitar y sobre todo el destino de esto. Y es por eso que se declaró inconstitucional. Pasa el tiempo y vuelve a emitirse el decreto. ¿Ajustado a qué? Exacto. Bueno, de parte del gobierno ya se había dicho que estaban analizando la posibilidad de emitir un nuevo decreto, así que tampoco era un tema nuevo. Estaba como que entredicho. Sí. Cuando se saca este nuevo decreto, el decreto 1137, realiza el análisis de constitucionalidad, la Corte Constitucional, y en este caso, como en el primer artículo era específico cada uno de los rubros a los que se iba a destinar los 280 millones de dólares que se deben obtener, ya no hubo ningún problema y pasó ese filtro a criterio de la Corte Constitucional. Y ahí es algo interesante, porque cuando tú coges el decreto 1137, después de todo el análisis de los antecedentes, en el artículo 1 está plasmado el objetivo, la esencia constitucional, que también ya está claramente justificada, porque dentro de lo que tenía que hacer y que se tenía que hacer es enviarse el decreto tanto a la Asamblea como a la Corte Constitucional, y que miren que se está cumpliendo este hecho, hablemos constitucional, y que definitivamente para que no pueda ser rechazado. Que vamos a hablar luego de la sentencia que ya también salió, esta resolución de la Corte. Este anticipo, ¿qué es? ¿Es un anticipo de impuesto a la renta? ¿Es una recaudación anticipada? Porque la gente como que comienza a confundirse un poquito, que ya no teníamos anticipos, quedó un voluntario. ¿Qué es esto? Sí. Para que nos entendamos dentro del alcance de este decreto 1137. Ahí yo quisiera partir por una cuestión básica, porque nunca se había utilizado este instrumento denominado recaudación anticipada. Okay. Y resulta que ahora sí, y coincidencialmente ahora que ya no tenemos el anticipo de impuesto a la renta. Y que es voluntario, por supuesto. Sí, exacto, que no tenemos el anticipo obligatorio de impuesto a la renta, que únicamente tiene el carácter voluntario. ¿Qué es lo que pasaba antes? Recordemos en anteriores estados de excepción, yo creo que valdría hacer memoria de lo que pasó en el gobierno del expresidente Sixto. Correcto. Ahí no se utilizó esta recaudación anticipada. Lo que hicieron fue crear un nuevo impuesto. Ahora eran condiciones completamente distintas. ¿Por qué? Porque había la unión desde todo el país para efectos de conseguir los votos suficientes dentro del Congreso Nacional de ese entonces. Ahora las cosas han sido distintas. En primer lugar, si es que vemos que el gobierno utilizó este instrumento, es porque yo pensaría, ¿acaso no habrá sido, no se habrá requerido un mayor análisis el momento de quitar el anticipo de impuesto a la renta? Por ejemplo, ahí surgían algunas voces que decían que no era lo más adecuado quitar el anticipo como estaba, sino que reformarlo, volverle un poco más técnico. ¿Por qué? Porque el Estado suele necesitar a lo largo de todo el año recursos. Claro. Y el momento en el que se quita ese anticipo, sí podemos estar en problemas. Entonces, y te cuento que lo que tú dices es real, porque en varios espacios de gente técnica, de gente dedicada a la parte financiera, tributaria, me decían, Cristina, ¿no era mejor lo que tú acabas de decir, que el anticipo se reforme, se llegue a lo mejor al mismo concepto de anticipo voluntario en cálculo y determinación y todo, pero se lo deje obligatorio? Porque ahora hemos tenido que recurrir a otra de las, principios, o que sí estamos avalizados, si lo queremos decir, para hacer esta recaudación anticipada. Pero bueno, el tema es que en nuestro marco regulatorio estamos así. Tenemos un anticipo voluntario, que evidentemente está en el artículo 41 de la ley, que ahora ya con la última reforma al reglamento, también ya se ha actualizado el reglamento, pero es voluntario. Este es un anticipo obligatorio para ciertos contribuyentes. Que la gente que nos está mirando identifique que tenemos, si queremos ponerles en un tema, lenguaje sencillo, dos anticipos. El anticipo obligatorio y esta recaudación anticipada, que es obligatoria para determinados sectores. Yo coincido contigo. Pero bueno, estamos ya con un marco que es este. Entonces, ¿qué pasa? Viene todo este tema, se crea el decreto 1137, se pide, se establece, se determina, se justifica para que no tengamos luego problemas con el tema constitucional. Es necesario hacer esta reprensión anticipada. En este marco, estos sujetos pasivos que vamos a tener que obligatoriamente pagar, es algo que no podemos dejar de pagar, Pablo. Sí, efectivamente. Yo creo que en la resolución que saca el Servicio de Rentas Internas,
debemos tomar en cuenta el uso particular de los términos. Ya. Ya no está hablando de anticipo. Ahora en la mayor parte de textos se le ha cambiado. Exacto. Y se utiliza recaudación anticipada, justamente con la idea de aclarar a todos que no tiene nada que ver con la idea del anticipo. A mí me parece eso una cosa bastante buena para efectos de que estemos claros. Mira, creo que tú y yo estamos conectados y sin ni siquiera habernos, yo creo, mirado antes el tema de esto. Pero cuando yo, por ejemplo, revisaba la resolución anterior, que de paso fue dada de baja, ahí sí se mezclaba. Al rato se hablaba de anticipo, al rato se hablaba de recaudación anticipada, y hoy es sumamente claro, esto es una recaudación anticipada con cargo al ejercicio fiscal 2020. No se confunda con el anticipo voluntario, Sí, que está exacto. en el artículo 41 de la ley, y que obviamente en la parte reglamentaria como corresponde, son dos cosas diferentes. Y otra cosa más, yo les agruparía todas estas figuras en una sola, en un genérico que agrupe todo lo que tiene que ver con pagos anticipados. Entonces yo también ahí le incluiría las retenciones en la fuente de impuesto a la renta. Correcto. Que eso también es una forma particular de pago anticipado de impuesto a la renta. Así lo es. Ahora viene la pregunta. Sale el decreto, se envía el decreto a la Asamblea, se envía el decreto a la Corte Constitucional, el Servicio de Rentas Internas, obviamente en el decreto dice que este tendrá efecto a partir de su publicación en Registro Oficial, se publica en Registro Oficial, el Servicio de Rentas Internas saca una resolución que es la número 54 para decir lo que decía prácticamente la otra con estos pequeños cambios importantes, pero aquí hay un tema y es importante que la gente que nos está mirando y escuchando ya no me pide un cálculo de 6 meses de utilidad contable, sí, sino un exacto. cálculo de 7 meses. También me dice que ya no van a haber 3 meses de pago, sino un solo pago este 11 de septiembre. Sí. A veces Hay menos días también. Hay menos Tenemos días. algunas diferencias. En Ya. primer lugar, a mí me parece eso importante. Y cada uno de estos cambios tiene consecuencias. A ver, La vamos primera hablando de las cuestión, consecuencias. Exacto. La primera, que ya no es desde el 1 de enero hasta junio, sino que ahora es hasta julio. así es. Eso de alguna manera puede crear conflictos para esas 1.188 empresas. ¿Por qué? Porque por lo general en esas empresas se encuentran habituados para sacar informes trimestrales o semestrales. Información intermedia. Exacto. ¿Ok? Entonces yo diría que ahí, ahí puede haber un cierto problema, sobre todo tomando en cuenta que apenas le da 9 días desde el día en el que se saca ese decreto para el pago, que es este viernes, hay muy poco tiempo. Y mira, Pablo, que algo interesante. Yo aclaraba en mi programa, y tú lo acabas de decir de manera técnica, jurídica, como abogado, yo tengo que emitir estados financieros que demuestren cuál es la base de cálculo y que este decreto, tanto el anterior como este, te habla del 85% de la utilidad contable antes de trabajadores y por ende antes de impuestos, porque el propio impuesto a la renta no es imputable de sí mismo, conforme a normas contables. Y ahí venían una de las preguntas que me hacían. Cristina, tengo que poner todos mis procedimientos NIPS. Se entiende que su contabilidad desde el 1 de enero es NIPS. Ajá. Y se entiende que el mismo decreto le está diciendo la utilidad contable conforme a la norma que usted aplica. Y la norma en el Ecuador se llama NIPS. Y usted tiene que sacar ahora un estado financiero intermedio. Es un juego, es un conjunto de estados financieros. Que además tiene que demostrar que todos los cálculos que usted hizo, toda esa razonabilidad basada en normas NIPS, son totalmente demostrables porque el fisco le va a revisar. Yo a eso le agregaría una cosa. El término utilidad contable. Perfecto. A mí me parece eso importantísimo, ¿no? ¿Qué tan utilizado es el término utilidad contable en la normativa tributaria? Bueno, en la normativa tributaria, si me quieres a mí, ahora tú me preguntas a mí, en el artículo 46 de la conciliación tributaria, te dice, el momento que usted vaya a hacer su conciliación tributaria, parta de la utilidad contable. ¿Qué es la utilidad contable para todas las personas que nos están viendo? Exacto. Es la utilidad que nace de su hecho económico real, de sus ingresos ordinarios menos sus costos y gastos aplicados bajo NIPS y que definitivamente, como yo le digo, trasládese, a ver, coja como que usted estuviera cerrando su estado financiero al 31 de diciembre y usted esa utilidad ya que tiene todos los ajustes NIPS, toda la aplicación de la normativa antes de trabajadores. Eso mismo es lo que quiere el fisco, porque está utilizando implícitamente la palabra estados financieros intermedios la autoridad tributaria.
O sea, famosísima aplicación. Pablito, ahora, yo a eso le añadiría una ¿qué entiendes cuestión. tú ahora como Sí, utilidad exacto, contable? sí, yo no tengo ningún problema con el uso de ese término. Sin embargo, las consecuencias me parece que son de cuidado. Porque el hecho de que una empresa tenga cierto valor como utilidad contable no significa que tiene ese dinero guardado como para sacar de su caja fuerte y empezar a pagar en 9 días la utilidad contable no necesariamente, ya que hablaste algo interesante y lo dije yo en alguna otra entrevista, no necesariamente es equivalente al flujo de caja que usted tiene en ese momento, porque puede ser que su flujo de caja está en los inventarios, en las cuentas por cobrar. Mucha gente dice que se le está poniendo complicado conseguir este dinero hasta este viernes 11 de septiembre. Entonces, sigamos, por favor. Sí. Y desde mi óptica, que es la internacional, suele ocurrir, por ejemplo, estamos hablando de sucursales de empresas extranjeras, que muchas veces depende el flujo de la casa matriz. Es que es así, es entonces sí van a estar en problemas. Y no es tan fácil como para llamar a la casa matriz y decir, necesitamos tanto dinero. Esos procesos suelen demorar en la práctica. Eso desde el lado internacional. Y desde el lado nacional, pues nuestra economía no suele ser una economía en la que compro esto y pago enseguida. El ejemplo más claro es por qué las empresas presentan sus declaraciones de impuesto a la renta en abril. ¿Por qué se espera todos estos meses? Porque se entiende que vamos a tener unos cuantos meses en los que la empresa va a realizar todo ese proceso de gestión de cobro. Claro. Y que aquí no lo tenemos. Es un tema complicado. Ahora, es un tema complicado, pero es un tema real. Ahora, regresando al tema de todo este proceso. Ok, yo estoy dentro de los 3 condiciones que se deben cumplir para generar este anticipo no lo llamemos anticipo, esta recaudación anticipada de impuesto a la renta con cargo al ejercicio 2020. La primera condición, Pablo, es que tengas ingresos grabados. La segunda condición, que en el año pasado, 2019, tus ingresos totales, tus ingresos que sean grandes empresas, más de 5 millones, que incluso es la clasificación del COPSI. Y la tercera condición es que tengas utilidad contable de enero a julio. Cumplo estas 3 condiciones y paso al tema de la declaración y pago, porque ahí viene otra de las preguntas que me hacían. Cristina, tengo la condición de tener ingresos grabados, tuve un ingreso mayor a $5 millones en el año pasado, pero en estos 7 meses tengo pérdida contable. Usted va a tener que declarar, pero no va a tener que pagar. Sí, exacto. O las retenciones pueden ser más grandes. Pablito, por favor. A mí me parece muy importante eso. Realmente se trata de 2 obligaciones. Así es. Y que creo que la gente debe estar clara. La primera, el deber formal de presentar la declaración, que es un grupo bastante grande, que podríamos sintetizarle diciendo, todos aquellos que tuvieron los 5 millones el año anterior de ingresos tienen que declarar. Correcto, así de sencillo. Y pagues o no pagues. Exacto. Pagues o no pagues. Dentro de ese grupo, quienes sí deben pagar. Entonces son dos obligaciones, ¿no? Declarar, a ver, porque es importante también, tanto el decreto como la resolución habla que si yo no pagué, o sea, vamos a decir, no me sale un valor a pagar, pero tengo más de 5 millones de ingresos, tengo que declarar. Por supuesto. Y el no declarar, pues todo lo que corresponde al artículo de la ley y del Código Tributario relacionado de falta de presentación de declaración. Sí, efectivamente. La cuestión es de que el gobierno necesita dinero. Yo pienso que el gobierno debe estar en una situación bastante complicada. Creo que es fácil criticar desde afuera, pero quienes se encuentran tomando esas decisiones. Claro. ¿Cómo lo van a hacer? Ajá, exacto. ¿Cómo afrontar la emergencia sanitaria? Es así, y yo pienso que ahora la siguiente pregunta que te voy a hacer. Perfecto. Este decreto 1137, publicado en registro oficial, la SRI saca la resolución 54, donde establece que se va a hacer el pago a través de su portal web, en el formulario 115. Es más, sé que el día de hoy tú me pasaste muy gentilmente este instructivo que ha sacado ya el Servicio de Rentas Internas para que los contribuyentes lo puedan realizar su declaración y pago a los que les corresponda hasta este viernes 11 de septiembre. Llega a la Corte Constitucional. Sí, llegó a la Corte Constitucional y no pasó nada, les aprobaron. Ahora, el problema ya no está a nivel de Corte Constitucional, ahora ya se encuentra en la ejecución. Tenemos ahí 2 temas. El mismo día que salió el dictamen de la Corte Constitucional, el Servicio de Rentas Internas emitió su resolución para efectos de que se aplique este decreto. Y yo creo que ahí es donde encontramos otros
otros problemas específicos ya de la resolución. Ahora, en resumen, señores, personas naturales y sociedades que estén obligadas por el decreto, por los artículos que establece el decreto, que el viernes hay que declarar, hay que pagar, pues ya con esto de la Corte Constitucional quiere decir hay que hacerlo. O sea, ya no va a haber otro chance de que digan, porque la gente preguntaba, ¿podría volverse a pedir que se declare inconstitucional? Ya no. Sobre el mismo hecho ya no queda otra opción legal. Qué interesante. Ya nos toca pagar. Ya les toca. Y ahora yo he escuchado inclusive que hay algunos bancos, por ejemplo, que están ofreciendo a las 1.188 empresas posibilidades de financiamiento. Vea, yo le ayudo a pagar. Muy bien, en todo caso que sepa la gente que pues ahí ya hay la alternativa financiera. Ahora, mi estimado Pablito, también habla esta resolución 54 que si yo no pago, si no declaro, hay acciones del Servicio de Rentas Internas porque lo dice la resolución. Sí. Y es como cualquier pago de impuestos o cualquier declaración no presentada que se puede dar incluso un proceso coactivo. Eso lo dice la resolución. Efectivamente, a mí me llama la atención que dentro de la resolución se pasa de la no declaración al proceso coactivo. Sin embargo, ahí nos falta una etapa intermedia. Para que se realice ese proceso coactivo, necesariamente debe haber un acto administrativo de determinación. Yo no le encuentro otra manera si necesariamente el SRI va a tener que realizar los respectivos procesos de determinación para efectos de calcular a partir de la utilidad contable, el 85% y todo lo que menciona la fórmula. No es una cuestión de que necesariamente ya va a empezar la coactiva. Claro, y la clara que dice que no se necesitará un proceso de determinación, porque dice vamos a establecer por el tema de diferencias y bueno, y todo lo que se puede establecer. Otra de las cosas importantes y que Pablito nos han estado preguntando, en la resolución 54 también habla que el pago será con débito. Sí, y ahí otro tema que también nos han preguntado. Cristina, tengo notas de crédito por las diferentes peticiones de pago indebido, pago en exceso, y sabemos que se puede pagar impuestos, pero en este caso particular, la resolución habla de que es un débito. Sí. Débito bancario, sí, débito. Efectivamente. O sea, no voy a poder pagar con notas de crédito, que es una de las preguntas que nos hacen y nos hicieron. Yo le agruparía con otro tema que es parecido, las facilidades de pago. Ahí no es solo de la resolución, sino que más arriba. Eso ya se encuentra dentro del decreto, que no se podrá pedir facilidades de pago. Esa es la primera parte, no hay facilidades de pago. Sí, exacto. Y aquí en la resolución, lo que dice es que se realizará mediante débito automático. Exactamente. Nosotros entenderíamos que la consecuencia de eso es que no se acepte el pago con notas de crédito. Yo tengo ahí un problema. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros en el Código Tributario las facilidades de pago, que es un derecho como tal. Hay suficiente jurisprudencia que ya refuerza la idea de que es un derecho del contribuyente solicitar facilidades de pago. Y por otra parte, tenemos también en el Código Tributario los medios de pago. Dentro de ellos, la norma es demasiado clara respecto al uso de notas de crédito para efectos de pagar obligaciones tributarias que sean de la misma administración tributaria. De la misma administración tributaria. Pero bueno, en este caso, el decreto, la resolución, primero me dice no hay facilidades de pago y segundo me dice con un débito automático. Entonces, quiere decir que todas estas personas, estos sujetos pasivos, llámese persona natural o llámese sociedad, el día viernes van a tener un débito automático y no van a generarse pues una compensación con notas de crédito porque no lo van a aceptar. Bueno, ahí tendríamos el siguiente escenario. En primer lugar, yo pensaría en aquellas empresas que no van a presentar su declaración. En segundo lugar, en aquellas empresas que van a presentar su declaración y no van a tener de dónde pagar. Por ahí podrían estar como los escenarios. Así es. Yo sí creo que necesariamente el Servicio de Rentas Internas va a tener que realizar algún tipo de estimación para efectos de calcular. No es tan fácil el tema de que ya vamos a iniciar con la coactiva. Entonces ahí, ¿qué hacemos? Si tenemos una norma dentro de una resolución que está a nivel jerárquico inferior del decreto y sobre todo del Código Tributario que dispone que hay estos medios de pago, lo que debería proceder probablemente sea
algunas de las opciones, algunos de los instrumentos que están establecidos en el Código Tributario. El Código Tributario habla del pago por consignación. El pago por consignación significa cuando el sujeto activo no quiere recibir. Hay algunas otras maneras para efectos de que yo, que soy el que estoy debiendo, pueda pagar. Esto tal vez lo más claro es en el caso de un inquilinato. Así es. A veces usted está arrendándome. Pero no me quiere coger, llegó la consignación. Si yo no quiero cogerle por X razones del dinero que usted me está pagando, usted va ante un juez y realizará ese proceso y ya no está debiendo. Pablito querido, el tiempo se nos ha ido volando. Quiero que nos mandes un mensaje como siempre. También sé que vas a participar en el evento internacional de Tributa Ecuador y yo sé que tú y yo somos Tributa Ecuador. Pablito, por favor, una despedida para todas las personas que nos están escuchando y como siempre contigo me falta el tiempo. Muchas gracias. Sí, creo que hoy más que nunca necesitamos reforzar la idea de que necesitamos consenso a nivel nacional. Tanto el gobierno como las empresas están necesitadas de crear un espacio en el que puedan desarrollarse. Así que es necesario en este momento que se cree este escenario de diálogo para afrontar juntos este problema de la emergencia sanitaria. De nuestra parte, como tributación de hoy, pues siempre con estos entrevistados pero tan valiosos en su conocimiento. Recuérdese, por favor, el decreto 1137 del pago anticipado, recaudación anticipada del impuesto a la renta con cargo del ejercicio 2020 está vigente, es constitucional, se tiene que cancelar este viernes 11 de septiembre, hay que cumplir con todas las formalidades, aplicación de la resolución 54, ha salido ya un instructivo el día de hoy muy interesante para que usted pueda aplicarlo. De mi parte, como siempre, agradeciéndoles a todos nuestros televidentes, a todas esas personas maravillosas que nos siguen en redes sociales y nos volveremos a ver el próximo día miércoles en Tributación de hoy. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.